Estamos aqui para receber mais palavras. Estamos aqui para receber do coração de Deus. E estamos abertos para isto. Amém? Estamos abertos para isso. E queremos mais do Senhor. A palavra tem alguns aspectos muito interessantes. Porque a Escritura diz que quem come o pão é o Senhor, não? Nunca mais terá hambre. Pero, cada vez que como del Senhor, me dá mais hambre. É verdade que quem come del Senhor nunca mais terá hambre de outras coisas. Mas a hambre de Deus é alguma coisa muito interessante. Não é que Deus nos dê hambre sempre, sempre, sempre. Por alguns motivos, eu alabo a Deus por la eternidade. E um deles é que não vamos ter tempo para estar delante deles e vamos estar sem prisa. Não vamos necessitar viajar, não vamos necessitar volver para casa. Estaremos delante dele sempre, sem nenhum obstáculo. Amém? Por la manhã, eu deixei como se diz, enganche, como é? Um gancho para esta tarde. E onde? Uma pausa. E que texto eu falei com os irmãos? Que texto deixei? Juan 17. 23. E que diz esse texto? É ruego de Jesus. Eles falavam que este verbo rogar não usamos normalmente, verdade? Os advogados usam em seus ofícios para os juízes, pero poucas vezes usamos. E neste texto, quem está usando este verbo é o mesmo filho, o mesmo hijo, que está rogando ao Padre que seamos uno. ¿Y cuál patrón? En el patrón de la unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Y en este tipo de unidad nosotros no sabemos cuándo termina el Padre y comienza el Hijo. ¿Verdad? No sabes cuándo termina el Hijo y empieza el Padre. Yo creo que en la iglesia va a ser así. No sabemos cuándo termina un hermano y empieza otro. La obra de Dios en nuestras vidas, no saberemos. Porque haremos las mismas cosas con diferencias de personalidad, de temperamento, de características. Pero lo que yo comienzo, otro sigue y otro sigue y otro sigue. Y así una sola obra en toda la faz de la tierra. ¿Creen así, no? Porque Jesús ha orado por eso. Y Jesucristo tiene todo crédito delante del Padre. Y si Él ha orado, entonces Dios va a contestar. Ahora, nosotros no podemos producir la unidad.
La orientación de Cristo es que la unidad debe ser preservada, ¿no? Así está en castellano. Debemos con toda diligencia preservar. ¿Preservar qué preservar? La unidad del Espíritu. Después habla de unidad de fe y en el 16 muestra unidad orgánica. Pero las tres son producidas por el Señor. Ninguno de nosotros puede producir unidad. La unidad que producimos es unidad de Babel. Esta producimos. Unidad de Babel. Pero la unidad del Espíritu, solamente el Espíritu puede producir. ¿Ah? Sí, de Babel producimos. Pero la unidad del Espíritu, solamente el Señor puede producir. Solamente Él. Entonces nuestra tarea es con toda diligencia. O sea, diligencia es una aplicación, es un comprometimiento. No permitir que nada exista entre nosotros. Si hubiera una sola brecha entre nosotros, ahí es campo de actuación del demonio. No puede haber cualquier brecha entre nosotros, cualquier brecha. Porque si el patrón es el mismo patrón del Hijo con el Padre y no hay brecha entre ellos, ¿qué les parece? Y queridos, les digo con mucha tristeza que muchas veces hablamos de unidad con brechas. Y dejamos. Es como si fuera algo imposible que alcanzar la unidad. Dios habló, pero unidad solamente en los cielos. Y listo. Y vamos, como dice en portugués, vamos tocando a vida, no sé cómo sería aquí. Vamos pasando la vida. Pero queridos, no es así. No es así. Eu he aprendido que a unidade é alguma coisa que necessita instrução e educação. Porque nós não sabemos como conviver em unidade. Não sabemos. E tomando, por exemplo, o matrimônio. Quando tu te has casado, tu has puesto uma aliança, ou tomado a aliança de Deus entre ti e tu esposa, entre ti e tu esposo. Pero tu não sabias como viver em unidade. Verdade? Eu digo que no matrimônio solamente perdemos, não ganamos. O matrimônio não é para ganhar, é para perder. E na igreja é o mesmo. Verdade? Uns pensam que a unidade é o lugar onde vou ganhar. Ganhar se diz? Pero a unidade é o lugar de pérdida. Eu poderia citar vários textos para comprovar o que estou dizendo, mas vou falar de um solo. 1 Coríntios 10, 17. ¿Qué dice en tu Biblia? ¿Qué dice en tu Biblia? Quiero que alguien lea, por favor, en castellano. Y no como quien lee los, ¿cómo se llama? Manchete do jornal. Pero, los titulares. La Biblia no debe ser como se lee los titulares. Debe leer bien despacio y leer con el corazón. Entonces, 10, 17 de 1 Corintios. ¿Qué dice en tu Biblia? Siendo uno solo el pan, nosotros, por ser muchos, somos un pueblo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Ahí está. ¿Qué dice Pablo que nosotros somos? Un solo pan y un solo cuerpo. Mira, yo no sé hacer pan, yo no sé hacer. Pero pregunta a los que saben, ¿cuál es el primer proceso para así hacer un pan? Mezclar, ¿qué más?
El primer proceso para hacer un pan es moler el trigo. Porque no estamos hablando de quibe. El quibe no necesita moler. Basta quebrantar. Pero el pan, el primer proceso es moler. ¿Y quién aquí a él le gusta ser molido? Por favor, alza su mano. Ni yo. Nosotros no gostamos de ser molido. Pero la unidad empieza con ser molido. Perder nuestro individualismo. No perder la individualidad. Individualidad es la característica de nuestra personalidad y esto no perdemos y Dios no quiere que perdamos. Y el individualismo es cuando uso la individualidad en mi favor. Y ese Dios quiere que perdamos. Amén. Déjame volver al matrimonio. Cuando tú entras en el matrimonio, tú comienzas a perder los derechos. ¿Sí o no? ¿Cuál es el primer derecho que pierdes en el matrimonio? El primer derecho, ¿cuál es? El derecho de saltar de la cama por el lado que quiera. El primer derecho. Tú estabas acostumbrado a bajar de un lado o de otro, como querías. Has casado, acabó esto. Porque vas a bajar del otro lado, por el otro lado, va por allá. ¿Verdad? Mi esposa tiene una cosa muy interesante. Donde vamos, hoteles o casas de hermanos, ela sabe que hay un lugar en la cama que es de ella. El lugar más adentro de la cama. Y digo, pero no es nuestra cama. Sí, pero ese lugar es mío. Así es. Las mujeres aquí también son así. Ese lugar es mío. No. El segundo derecho que pierdes es el derecho de decir yo voy a hacer. Nunca más. Nunca más. El único momento que tú usas el yo es para confesar pecado. Porque desde el momento adelante, ¿cuál es el pronombre que usamos? Nosotros. Nosotros. Nosotros vamos a hacer, nosotros no vamos a hacer. ¿Sabe por qué muchos casamentos fallan? ¿Cómo es? Fallan, fracasan. Es porque continuamos solteros en el matrimonio. ¿Sabe por qué mucha iglesia fracasa? Porque continuamos solteros en la iglesia. Pensamos que entramos en la iglesia para ganar. Y no nos permitimos ser molidos por el Espíritu Santo. Perder individualismo. Bueno, y el proceso del pan. ¿Cómo sigue? Muele. Después somos mezclados a otros granos de trigo. ¿Quién estaba aquí? Estaba yo. Y ahora no estoy más. Eu he desaparecido en medio. La cosa más triste para nosotros es no ser notado. ¿Verdad? Tú llegas a un lugar y todos son presentados menos tú. Y tú te quedas mal porque tu nombre no fue pronunciado. Cuando tú estás en un grupito y alguien llega y saluda a todos menos a ti, ¿qué sientes tú? Es el moler, ¿cómo es el verbo? Moler de Dios. Moler. Y muchas veces tú no percibes, pero Dios está te moliendo. ¿No? Cuando no cita nuestro nombre. Pero la pregunta, ¿quién eres tú para ser citado? ¿Quién eres? ¿Algún VIP? No. En la medida que Pablo iba creciendo en su vida con Dios,
ele foi perdendo sua característica de VIP. Não? A los 50 y pocos años, cuando escribe los libros de Corintios, él se dice el más pequeño de los apóstoles. Es decir, él se comparaba a los apóstoles y se veía el más pequeño. Y decía, siquiera soy digno de ser llamado apóstol, porque soy como un aborto, nacido fuera de tiempo. A los 60 años, él escribe, soy el más pequeño de los santos. Ya no se comparaba a los apóstoles, comparaba con los santos. Y de los santos soy el mínimo, el más pequeño. A los 63, 65 años de edad, cuando escribe la segunda carta de Timoteo, él dice, soy el principal de los pecadores. ¿Percibe el progreso? Quanto mais lleno do Espírito Santo, mais insignificante serás. Uno que pretende ser lleno do Espírito e busca os primeiros lugares, não está lleno do Espírito. Uno que está lleno do Espírito Santo e busca ser notado, não está lleno do Espírito Santo. Porque uma das coisas que o Espírito Santo faz é nos dizer que ele cresça e que eu diminua, hasta perder a cabeça. A quem me refiro? A quem habló essa frase, que ele cresça e que eu diminua. E para que não hubiera dúvida, Deus lhe quitou a cabeça. Para que nunca mais pensara qualquer coisa de si mesmo. Assim Deus hace. Ser molido, mezclado, passado no cilindro, se diz, onde se passa a massa, para que pierda todo o individualismo. E a igreja é a máquina de Deus para acabar com o individualismo. Quem pensa que a igreja é um lugar de paz, de bonança, recebeu um evangelho que não é o evangelho de Cristo. E depois, expuesto en el horno. Solamente después que somos alimentos para las naciones. Mientras no somos molidos, estaremos solitos y no produciremos. ¿Qué les parece? ¿Estamos prontos a ser molidos? E esse processo, queridos, leva muito tempo. Deus não nos muele no momento, porque não suportaríamos. Ele vai molhando área por área, passo a passo, em la medida que lhe permitimos nos moler. Porque se não queremos ser molidos, ele não nos muele. Pero não vamos a ser pan, nem seremos um solo cuerpo. Amém? Ou seja, unidade necessita instrução e educação. Deus quer que sejamos educados em la unidade. Assim como somos educados no matrimônio. Há coisas que vamos fazer, pero em um momento nos recordamos que somos casados. Verdade? Claro, que não estou falando de um tempo largo. Agora estou completando 48 anos de matrimônio. Sim. E com a mesma mulher. E no começo, algumas vezes eu necessitava ser educado dizendo, bueno, eu sou casado, não posso decidir assim. E na medida do tempo, eu fui educado, fui instruído. Não? E agora é quase automático. Eu vou fazer alguma coisa e aqui dentro diz, Irene, ela não lhe gusta. Não hago. Estou educado, quase, não? Pero há esperança. Há esperança para mim. E esse texto de João 17:23 queria envolver um momento sobre o discipulado e queria corroborar uma coisa que Piccolo falou.
Queridos, no se puede hacer discípulo sin el poder del Espíritu Santo. Es imposible. Porque no estamos pasando informaciones, estamos formando personas, moldando el carácter de personas. Por ejemplo, tú estás cerca de una persona y aprendemos una cosa con Watchmani, que cuando tú estás escuchando un discípulo, tú debes escuchar lo que está hablando, lo que a él le gustaría de hablar y lo que está ocultando. Nesses 3 niveles devemos escuchar. Essa é uma charla de Watchmani. Agora pergunto a ti, como escutas o oculto se o Espírito Santo não nos traz o dom de discernimento, de ciência? Impossível. Impossível. Não somos adivinos. E não conhecemos e discernimos os corações por una operación del Espíritu Santo. Y Piccolo habló del don de variedad de lenguas aquí adelante. ¿Y cómo puedo edificar si no soy edificado? Uno solamente puede dar lo que tiene. Amén, queridos. Y muchas veces el discípulo no obedece, no crece, porque não está lendo o Espírito Santo, porque na força da carne não obedecemos. E na força da carne não somos santos. E muitas vezes o discípulo não consegue obedecer e lhe chamamos de rebelde. Ele não consegue. Devemos ter misericórdia. Agora, aqui é um outro ponto que quero falar de passo, não? La responsabilidade de que os discípulos sejam bautizados com o Espírito Santo é de los pastores. Quando Pablo chega em Éfeso, encontra 12 homens que foram bautizados na água. E ele pergunta, que perguntou Pablo? Por si acaso recebiste o Espírito Santo? ¿Se acuerda ou não? Você conhece toda a Escritura, então estou solamente citando e o texto vem na mente, assim como na pantalla. Verdade? E quando perguntar se havia recebido o Espírito Santo, que responde ele? Nem sequer sabemos que existem tal coisas de comer, de beber, de vestir. Que é isto? Nem sequer hemos oído. Sim, não sabemos que é isto. Como pode chegar a um novo convertido e dizer-lhe que ele necessita buscar o Espírito Santo se ele não sabe o valor disto? Como vai buscar? Quando Jesus falou do Espírito Santo com relação a nós outros, ele disse que ele rogaria ao Padre para que o Padre enviara a seu discípulo, seu Espírito, a los discípulos. Então, quem estava rogando? Não eram os discípulos, era o Padre, Jesucristo. Então, nós temos a responsabilidade de orar com intensidade para que cada discípulo que chegue na igreja seja batizado no Espírito Santo. Não são eles, porque ele não sabe o valor disto. Um tempo atrás, há anos, estamos falando deste ponto com os obreiros, a necessidade de buscarmos a Deus, ayunar incluso para que os nuevitos fueran bautizados no Espírito Santo. E estamos em uma vigília de trabalho com os obreiros. E um irmão disse a mim, agora compreendo, porque ele cuidava de uma pareja, e o homem foi bautizado com o Espírito Santo e a mulher não foi, porque ele solamente estava orando por el homem, machista, não? E no dia seguinte tínhamos uma Santa Cena e eu vi ele tomando o cálice, a copa de vinho e o pão, e ele chegou cerca da mulher e naquela noite ele orou harto por la mulher. E na manhã ele chegou para ela e disse: minha irmã, quero te pedir perdão porque eu não he orado para que tu
fuera bautizado con el Espíritu Santo. Por esta noche oré harto por ti. Entonces ahora reciba el bautismo. La mujer recibió. Es nuestra tarea. Nuestra tarea. Interesante que tenemos bosquejos para preparar para el bautismo en el agua y no tenemos bosquejos para preparar para el bautismo del Espíritu Santo. Significa que no consideramos importante. No consideramos importante. Pero, queridos, es tan importante que la predicación del Evangelio, que era importante para que las personas recibieran los beneficios de la cruz de Cristo, Jesucristo dijo a él: no salgan antes que recibiera el poder que vendrá sobre ustedes. Primero Jesucristo dijo: id. Después él habla: no van. ¿Se acuerdan? No vayan hasta que. ¿Percibe la importancia del bautismo del Espíritu Santo? ¿Percibe? Mientras estoy hablando, espero que tú estés pensando ahora en la congregación tuya, en aquellos que no son bautizados con el Espíritu Santo, y en la promesa que tú estás haciendo ahora de orar y ayunar por ellos. ¿Estoy teniendo revelación o estoy forzando a que tú hagas esto? Los dos. Ah, hermanos, no sé si hay alguna cosa más importante para nuestra vida aquí como el bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos de vino y agua. El agua y el vino. Y debemos mezclar por causa de nuestras constantes enfermedades del estómago. Comemos cosas que nos hacen mal. Vino y agua. Es un remedio fantástico. Vino y agua. Vino y agua. Amén. Mezcla los dos. Y Jesucristo dice que los judíos erraban por no conocer las escrituras y el poder. Escritura y poder. Escritura y poder. Ningún sin el otro. Los dos juntos. Escritura y poder. Amén. Nosotros no somos los místicos que andan bailando en las nubes, y también nosotros no somos los intelectuales. Nosotros somos la suma de las dos cosas: espíritu y palabra, vino y agua. Bueno, volvamos. Una de las cosas que el Espíritu Santo hace es nos juntar y nos unir. La unidad es obra del Espíritu Santo. Cuanto más lleno del Espíritu Santo, más próximos de otros seremos. Cuanto más llenos de carne, más lejos los unos de los otros seremos. Amén, queridos. Basta ver el libro de los Hechos. Cuando el Espíritu Santo viene, hay unidad en la iglesia. El primer texto que leemos aquí, ¿cuál fue? Ayer, menos César. ¿Cuál fue el primer texto que leemos? Salmo 133. Que habla de qué, hermanos? El aceite que viene sobre la barba. Barba habla de qué? Madurez. Unidad para personas maduras, ¿se dice? Personas maduras. Porque los niños no son unidos. Unidad para personas maduras. Si tú tomas un juguete y pones en un rincón, en medio a dos niños, media hora después, tú vuelves allí, ¿qué vas a encontrar? ¿Ah? Vas a encontrar un niño: no, ahora es tuyo, no, por favor, es tuyo, no, por favor. No es característica de niño. La unidad es característica de personas que crecen en Dios. Por favor, lea 1 Corintios, desde el 1 hasta el 3, que allí explica que somos carnales, por eso no somos unidos. Si somos separados,
no es porque tenemos doctrinas distintas, es porque somos carnales. Queridos, no, decimos en portugués, no podemos dorar a pílula, como es que es? Yo no quiero aquí dorar la píldora. Somos carnales, por eso somos separados. Hay competencia entre nosotros porque somos carnales. Unos dicen soy de, otros dicen soy de Apolo, otros dicen soy de Cristo. Es la peor clase. Los que se dicen soy de Cristo es la peor clase. ¿Sabe por qué? ¿Quién es de Cristo? Es de Pablo, es de Pedro, es de Cefas, es de todos. Quien es de Cristo no tiene preferencia, o sea, prefere a todos. Ahora, quien prefere a Pablo, no prefere a Cristo y no prefere a Pedro. Que Dios nos ayude a crecermos en unidad. Amén, queridos. Hay mucha cosa que hablar de unidad, hay mucha cosa. Yo creo, queridos, que antes de la venida de Cristo, vamos a recibir una revelación sobre qué es el cuerpo de Cristo. En mi escatología, yo creo que será la última revelación, porque Cristo vendrá para una sola novia. Cristo no tiene harén. Cristo no es bígamo o polígamo. Él tiene una esposa. Y nosotros necesitamos tener la revelación. Yo les hablé ayer que por no discernir el cuerpo, hay en nuestro medio unos que duermen, otros débiles y otros, ¿qué dice el texto? Débiles, enfermos. Hay enfermos porque no disciernen el cuerpo de Cristo. En otro momento vamos a volver y tomar un poquito de 1 Corintios 11, en otro momento. Pero ahora quiero les contar una cosa, quiero les contar un hecho. Estamos en un grupo de hermanos de varios orígenes y estamos charlando sobre unidad. Y hubo un momento que sentimos que el clima a nuestro alrededor estaba cambiando. Percebimos que estamos tocando en un punto clave del corazón de Jesús. Un punto clave. Percebimos el Espíritu Santo como una nube que bajó en nuestro medio. Y nuestro corazón estaba con fuego. Un fuego muy fuerte. Sentíamos que estaba tocando en el centro del corazón de Jesús. Y vino sobre mí un sufrimiento muy alto, sufrimiento fuerte, un dolor terrible que vino sobre mí. Y yo empecé a pensar, Señor, ¿qué estoy sintiendo? Y yo sé, queridos, que no es difícil predicar con respecto a unidad. ¿Sí o no? Si yo pedir a ti que hoy a la noche tú predicaras una palabra sobre unidad, todos aquí estarían listos, porque hay muchos textos en la Escritura. Pero en aquel día, Dios empezó a mí a hablar no sobre los pensamientos de Dios con relación a unidad. Dios me llevó a pensar en su sufrimiento con relación a unidad. ¿Cómo Dios sufre? Yo empecé a buscar las Escrituras y, queridos, la Escritura habla muchas cosas de cómo el Señor sufre con relación a la unidad. Podría traer para ti aquí muchos motivos de la unidad. Pero quiero lembrarte de uno. En Juan 11, 51, 52 hay una charla de las autoridades judías que están hablando sobre la muerte de Cristo. ¿Se acuerdan o no? Yo decía que era necesario que un hombre muriera. Y él dice que sería
sumo sacerdote, dijo que no era necesario solo que muriera, solamente que sufriera, pero debería morir por la nación, debería morir por todos, porque él debería morir para juntar en un solo cuerpo los hijos dispersos. La muerte de Jesús, ela cumple algunos propósitos. Y uno de los propósitos es juntar los hijos que están dispersidos, se dice, dispersidos. Ese es uno de los motivos de la muerte de Cristo. Ele habló que cuando fuera levantado de la tierra, ele atraería muchos a sí mismo. Quanto mais exaltarmos a Cristo, mais seremos unidos. A exaltação de Cristo produz unidade em la igreja. ¿Por que sermos unidos? Porque Cristo ha muerto por isso. Amém. ¿Por que sermos unidos? Porque Jesucristo orou em favor disto. Então temos muitos motivos. E o Salmo 133 diz que é como azeite que vem sobre a barba hasta suas vestiduras, borde das vestiduras. E o texto termina dizendo, porque ali o Senhor ordena a bendição e a vida. Em la unidade está a vida, porque a vida não pode fluir em corpo partido. A unidade não pode fluir em membros soltos. E el avivamento em Brasil sucederam muitas coisas e começou a suceder algumas chavões, como se diz, alguns pensamentos que se diz em momentos específicos, como se chama isso? E uma das coisas que as pessoas da igreja diziam, o sangue de Jesus tem poder. Não sei se é o mesmo aqui. Acontecia alguma coisa, dizia, o sangue de Jesus tem poder. Eu pensei a pensar nesta expressão. Eu pensei, realmente o sangue de Jesus tem poder? Queridos, desculpa abrir meu coração aqui, estou falando coisas absurdas, não? Perguntas absurdas. E me surpreendi pensando um hospital. Tu és um hospital escola e vas a ver manos, pies, partes do corpo em vidrios. E tu vês ali uma mano e sente compaixão por ela. E diz, mira que esta mano tão linda, pero tão muerta. E que haces tu? E nesse momento de tremenda compaixão, vai no hospital, no lugar onde está a sangre, em bolsas, não? E tu agarras uma bolsa e vem e echa nesta mano a sangre. Porque está escrito, a vida está na sangre. Verdade? Que esperas tu? Que a mano adquira vida. Pero que sucede? A mano se quedou sucia de sangre e nada mais. Ora, se esta mano estivesse conectada em um corpo, a sangre fluiria e aí haveria vida. Não há vida fora do corpo e a sangre não flui afuera do corpo. A sangre flui no corpo. A palavra diz em Romanos 8:11 que se habita em vosotros el Espírito que ha levantado Cristo entre os mortos, Ele mesmo vivificará vuestros corpos, el Espírito que habita em vosotros. Pergunto,
En acuerdo a este texto, ¿quién ha levantado a Cristo de entre los muertos? El Espíritu Santo. Ahora, Hebreos 13:20 dice que Jesucristo fue traído de la muerte por la sangre de la nueva alianza. Pregunto, ¿quién levantó a Cristo de entre los muertos? ¿La sangre o el Espíritu? Mira cómo la Biblia tiene contradicciones. Pablo dice que fue el Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos. El escritor a los Hebreos dice que fue la sangre que levantó. Queridos, así como la sangre está para el cuerpo humano, así está el Espíritu para el cuerpo de Cristo. Y la vida que es producida por la sangre es producida por el Espíritu. Entonces la sangre y el cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo. ¿Sí? Y tú no puedes recibir del Espíritu Santo si tú estás apartado del cuerpo de Cristo. Si tú estás apartado, tú no puedes ser oxigenado. Tú no puedes recibir los glóbulos rojos. Tú no puedes recibir el oxígeno. Tú vas a quedarse con gas carbónico. Y al final vas a morir. Porque lo que trae la vida es la sangre. Y la sangre solo opera en un lugar, en las arterias y las venas del cuerpo de Cristo. Amén. La unidad es importante. Es un asunto que debemos trabajar. Yo creo, por lo tanto, que ese es el último tema que Cristo va a nos revelar antes de su venida. Ahora, toda profecía solo puede ser verdadeira si confirmada. Entonces, por favor, apunta isso en tu cuaderno y confere. Después, ante la venida de Cristo, estoy hablando lo que Dios quiere que yo hable. Si soy profeta de Dios. Y en esto estamos trabajando hoy día. Bueno, hablando del sufrimiento de Dios. Dios sufre desde el Edén. ¿Se acuerda que todos los días Dios venía a charlar con Adán? Iniciando un nuevo relacionamiento. Me parece que Dios estaba muy chocho. Estaba ali todos los días. Adán, ¿qué viste hoy día? Ah, Señor, yo vi un animal que tiene un cuello muy largo, lindísimo. ¿Y qué nombre has puesto en él? Jirafa. Y Dios dice, mira qué nombre lindo. Y los dos charlaban, y los dos conversaban. Así era la vida. Pero un día que Deus vino para conversar e Adão lhe havia voltado suas espaldas. ¿Qué sintió Dios? ¿Qué sintió Dios? Una vez, Irene y yo viajamos y dejamos nuestras hijas con un hermano de la iglesia, Rui, y nos quedamos 3 días afuera ministrando. Lunes volvemos para casa con una prisa tremenda de ver nuestras hijas. Y cuando llegamos en la casa del hermano, él estaba saliendo para ir passear com eles em um parque. E quando nos viu, ah, papi, vocês volveram? Eu me quedei tão decepcionado. Pero era ir a um parque. Pero e Adán, ¿para dónde fue? ¿Qué sintió Dios en aquel día? Nuestro Dios es un hombre de dolores. Él sabe o que es sufrir. Él sabe o que es sufrir. Pero ¿sabes qué?
El sufrimiento de Dios empezó mucho tiempo antes. Porque lá disculpe el término, lá en la eternidad pasada, nos acordando que no hay eternidad pasada, pero es nuestra limitación. Cuando Dios pensó hacer el ser humano, Él sabía que el hombre iba a traicionarlo. ¿No sería mejor, Piccolo, que Él no criara? Matar a su hijo. ¿Has pensado en esto? Voy a matar a mi único hijo, que no merece ser muerto. Pero en el mismo día que Dios planeó criar al hombre, Él mató el cordero. En el mismo día. Si hay día en la eternidad, Él ya providenció. Así como cuando salió el hijo pródigo, el padre ya había preparado el novillo gordo. Aquel novillo era una profecía para el retorno del hijo. Dios mató el cordero antes que el hombre fuese criado. Entonces el sufrimiento de Dios es muy antiguo, muy antiguo, muy antiguo. Dios podría se librar de ese sufrimiento. ¿Qué dice? ¿Qué les parece? Así como nosotros nos gostamos de livrar de las cosas que nos hacen sufrir. ¿Verdad? Vamos a hacer un viaje, pero ese viaje va a nos hacer sufrir. ¿Qué hacemos? No vamos. ¿Por qué sufrir? No somos faquires. ¿Para qué que a él le gusta dormir en cama de clavos? Yo no soy faquir. Cuando antigamente pasábamos los nombres de las personas de una agenda para la próxima agenda, ¿no dejábamos algunos nombres de la agenda vieja? ¿Sí o no? Yo sé que tú conoces personas que hicieron esto. Nos libramos de las cosas que nos hacen sufrir, pero Dios no se libró de nosotros. Él nos mantuvo y nos soporta hasta hoy día. Cuando Esteban predica su sermón en Juan, en Hechos 7, él dice que Dios sufrió el pueblo por 40 años. Como nos habló hoy día Piccolo, Dios podría haber destruido el pueblo, pero Dios es un Dios que sufre. Dios sufre en la persona de Cristo. Cuando en aquella mañana de Marcos 3:14, cuando Dios les da los nombres en la agenda, dice: aquí está la lista de los hombres que tú vas a cuidar. ¿Qué nombre estaba en aquella lista que tú cortarías? Bueno, yo cortaría Judas, Pedro, Tomás, Mateo. Yo cortaría. Y pediría: Señor, ponga aquí Miguel, Gabriel. Había un Judas. Había un Judas. Estaba en la lista. Y eso que podría pedir: Señor, si fuera posible, quita de mí esta copa llamada Judas. Pero estaba ali con él. El texto dice que habiendo amado, amó hasta el fin. Eu fui pesquisar esta palavra. Esta palavra não habla de tempo, habla de consequência. Habiendo amado, amó hasta la última consecuencia. En el día de la Santa Cena, de la última, ¿cómo Jesús se refiere a Judas? Amigo. ¿Se acuerda que Cristo no tiene fuerza de expresión? Cuando Él llamaba de amigo, era porque era amigo.
Não Judas para ele, pero ele para Judas. Ou seja, queridos, uma lição. Eu não tenho o direito de deixar de ser amigo de nadie, pero devo dar o direito que as pessoas não sejam minhas amigas. Eu devo ter um tratamento para as pessoas como amigo. Se elas querem não considerar-me amigo, é uma questão sua. Pablo nos ensina isto. De boa vontade, me gastarei e me deixarei gastar, aunque amando mais, seja menos amado. Queridos, esse é o patrão. Se estamos pensando em unidade, não podemos pensar em unidade em termos coletivos, devemos pensar em unidade em termos de meu coração. Porque o mais grande estorbo da unidade não é meu irmão que predica uma doutrina estranha, é meu coração. Doutrina não nos divide, nossa atitude nos divide, nosso coração nos divide. Por favor, queridos, não les pido que acepte esta palavra sem orar. Não estou lhes pedindo que recebam isto como uma revelação de Deus se vocês não estão convictos disto. Que Deus pueda nos revelar. Convictos? Convencidos. Amém? Ele amou Judas. Quando soplou o Espírito, quem estava no meio dos discípulos? Judas. Por se acaso Jesus desviou o sopro? Por se acaso ele desviou o sopro? Este não. Se fora eu, que tendo Judas em meu staff, em meu grupo, eu aislaria Judas e diria: cuidado com este homem. Cuidado. Este homem é malo. Não se aproxime dele. Tem um espírito terrível. Además de não aislar, lhe entrega a bolsa de dinheiro. Queridos, não há prova mais grande de confiança entre os homens que entregar a plata a outro para cuidar. Muitas vezes entregamos os filhos, mas não entregamos a plata. A plata é mais cara que os filhos hacemos outros, a plata não. Quando o povo estava no Egipto, 430 anos de esclavitud, o povo já não conhecia a Deus. Pero este pueblo llora e Deus escuta e sufre com o llanto del pueblo. Por isso digo que Deus atende hasta a oração não hecha. Porque o povo não estava orando, estava gemindo, llorando, sufriendo. E Deus habla com Moisés: eu vi o sofrimento do povo. Ele diz que ele bajou para ver. Nosso sofrimento mueve o coração de Deus e mueve Deus no é sofrimento. Deus sofre quando seu povo quiso volver a Egipto. Deus hace todos os grandes milagros, os 10 milagros em Egipto. Depois Deus hace o milagre de abrir o mar rojo. Depois Deus hace vários milagres, pero um dia o pueblo pide outro capitão para volver a Egipto. ¿Qué sintió Deus? ¿Qué sintió Deus? Quando o pueblo chega para Samuel e diz a Samuel duas notícias terríveis. A primeira notícia: tu estás viejo. Que notícia terrível, verdade? Já pensaste uma pessoa ligar para ti aqui, diz: estás viejo, não? Vas necessitar de oração, não? Para levantar novamente.
Esa no fue la peor noticia. La peor noticia fue: tus hijos no andan en tus caminos. Esa es la peor noticia. Y en base a esto, queremos un rey. Samuel se entristece porque se sintió rechazado. Y le va para Dios. ¿Y qué dice Dios a Samuel? El pueblo no está rechazando a ti, está rechazando a mí. ¿Cómo Dios sufre? Me siento un poquito de misericordia para con Dios. Me siento compadecido de Dios. ¿Qué Dios sofredor tenemos? Cuando Jesús en Naín percibe un funeral y está una viuda con su hijo. Jesús podría en ese momento filosofar sobre la vida, ¿no? La vida y la muerte. Sus discípulos allí estaban y él podría aprovechar el momento para filosofar. No, mira, queridos discípulos, así es la vida. Unos mueren, otros no mueren, pero todos van a morir. Podría dar una charla sobre muerte. Pero ¿qué hizo él? Agarró a la mujer y dijo: no llores. Y devolvió el hijo a la mujer, porque él sabe lo que es sufrir. Él sufre cuando es rechazado por su pueblo, cuando él llega delante de Jerusalén y dice: Jerusalén, Jerusalén, tanto quisiera juntar a ustedes como la gallina junta sus polluelos. ¿Y qué dice el texto? Jesús lloró. Jesús lloró. ¿Cómo sufrió? Y Juan dice que él vino para los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Querido, ¿qué les parece? ¿Cómo Dios sufre? Y ¿sabes qué? Sufre hasta hoy día por nuestra causa, porque no pagamos el precio de la unidad. Somos llenos de razón, llenos de razón. O tenemos unidad o tenemos razón. Las dos cosas no ocupan el mismo lugar al mismo tiempo. O tenemos razón o tenemos unidad. Nuestras razones son la causa de las divisiones. Nuestras versiones. ¿Sabes qué? Yo tengo una versión que explica por qué no ando camino con Él. Hacemos Dios sufrir. Hacemos Dios padecer. La palabra nos enseña que nosotros no debemos ser ansiosos por cosa alguna. Pero ¿sabrías tú que Cristo fue ansioso? ¿Sí? Tanto ansié por tomar esta copa con vosotros. Jesús ansía por unidad, por sentar a mesa con nosotros. Esta debería ser también nuestra ansiedad. Estoy ansioso por rever mis hermanos. Pablo dice que una gran puerta fue abierta para él por Dios. ¿Se acuerda? Pero él no tuvo paz porque estaba sin Tito. Relación es más importante que ministerio. No hay nada más importante, porque es la relación que produce un ministerio fructífero. Si no hay relación, no hay ministerio de la paz de Dios. Hay ministerio de nuestra parte, pero no de Dios. Pablo nos enseña esto. No tuvo paz. Yo no sé si Dios estaba probando el corazón de Pablo, el texto no dice. Pero el hecho es que Pablo no entró en la puerta de Dios porque no tuvo paz y salió en búsqueda de Tito.
Queridos, que sofrimento nos causa pessoas que se alejan de nós? Somos aliviados, contentos ou sofrimos? E somos capazes de ser como Pablo e buscar a pessoa? Não, melhor ali. O princípio da comunhão é o perdão. É o princípio de todo. Deus solamente pudo relacionar com nós porque nos ha perdonado. O perdonado, ele cancela toda deuda. O perdão cancela toda deuda. Deus nunca vai chegar para ti. Quando tu dobrar tus rodilhas para orar, Deus nunca vai dizer: tu te acuerdas do ano 1815, quando tu has pecado contra mim? Deus vai falar isso, irmãos? Não. Deus vai nos receber, porque o velo foi rompido, rasgado desde arriba para abaixo. E agora podemos entrar delante dele qualquer momento. E Deus nunca se recordará de nossos pecados, porque nos ha perdonado. O perdão resolve o passado e nos projeta para o futuro. Se guardamos os pecados de los hermanos hasta ahora, não tendremos futuro. Não tendremos futuro. O perdão muitas vezes é automático. Por exemplo, quando tu te has casado com tu mulher, e nesse momento houve uma declaração de perdão. Tu mulher te ha perdonado de todos os relacionamentos que tu tiveste antes. E também tu de la mesma maneira. O perdão é o começo de uma caminhada e não o final da caminhada. Nós nos perdonamos para caminhar. Então aquela ideia de dizer: estás perdonado, pero tu é allá e eu acá, não é perdão. Há alguns mitos com relação ao perdão. Por exemplo, eu não consegui perdonar porque não me olvidei. Quando a palavra diz que Deus se olvidou de nossos pecados, não está falando de uma questão de amnésia. Deus está dizendo que aquilo que nós outros dissemos no passado não vai interferir em seu relacionamento para comigo, porque Deus não se olvida. Perdonar é decidir que as coisas passadas não vão interferir em los sentimentos que tenho para com meu irmão. Esse perdão. E quantas vezes? Isso é quanto? 490. O que significa? Em um dia. Pero o que significa isso? Que tu deves comprar uma maquinita de contar perdão. Quando chegar em 40º, 89º, tu avisa ao irmão que ele solamente tem um solo crédito. E após isso, al inferno. Nadie tem capacidade para pecar contra mim 490 vezes ao dia. Nadie. Então, o que está falando? De ter um coração perdonador. De trazer para o irmão um crédito de perdão. É dizer, meu irmão, tu tens o crédito de 490 vezes ao dia para pecar contra mim. Ou seja, já estás perdonado. Antes do pecado. Porque foi assim que Deus nos ha perdonado. E Ele diz que devemos perdonar como Ele nos ha perdonado. E quando foi que Ele nos perdonou? Em la fundação de los tiempos. Ali Ele nos ha perdonado. Alguém dijo en el pasado que Deus ha echado en el mar del olvido nuestros pecados e puso una placa, un cartel: es prohibido pescar. Porque sabe que personas tienen el don de la pescaría, de los pecados de los otros.
Está ali sempre sacando o pecado de outros. Queridos, não temos esse dom. Deus poderia ser. Deus poderia ser. Esse tipo de perdão, na Escritura, há 6 palavras gregas para perdão. Pero uma das mais fortes para mim é a palavra que se refere a perdão a 70 vezes 7, que habla de crédito de perdão. É decir, perdão pré-pagado. Antes de pecar, estás perdonado. Déjame um exemplo. Tu marcas uma cita com a pessoa para as 5 da tarde. A que horas ligas tu? Estou dizendo um cristiano discípulo normal. A que horas liga? Marcar às 5. A que horas liga? Não, vamos. Vamos falar por fé, irmãos. 10 para as 5. E este hermano tem a fama de nunca chegar no horário. Esse irmão vai retrasar, porque é de seu caráter. Pero está perdonado. E quando ele chegar, tu vas abraçá-lo com todo amor e carinho, como se ele não tivesse pecado. Queridos, como se diz? As fricções acabam. O irmão está perdonado. Por supuesto que alguém deve trabalhar com essa pessoa para que cambie. Não eu. Porque pode ser que ele vai retrasar e eu, do alto de minha bondade e santidade, eu vou dizer, irmão, eu vou tratar com seu caráter, não por minha causa, pero por tu causa. Tu não serve para isto. Outro deve tratar. Porque mesclamos muitas coisas no nosso coração, enquanto os irmãos. Amém? Em realidade, Jesucristo não está falando de números. Jesucristo está falando de uma atitude, de um coração, de um tipo de coração que perdonamos. Queridos, a base da unidade é o perdão. Eu fui pastor de uma igreja, formei a vários obreiros, vários pastores. E aí um dia, os irmãos decidiram me invitar para não volver mais àquele grupo. Me pediram que eu não volvesse mais. E foi uma coisa muito dolida, porque eram filhos. Eram filhos. A Deus graças, passou todo. E um dia eu encontrei com um irmão que me perguntou: o que estás fazendo, Jamé? Bueno, estou em Jundiaí, formando obreiros, formando pastores. E ele disse: Jamé, tu não aprende, não? Tu não tens medo que as pessoas que tu estás formando vão volver contra ti novamente? Eu digo: querido, eu não sei fazer outra coisa. Eu não sei fazer. Se voltam suas espaldas contra mim, essa é uma questão sua e do Senhor, não é questão minha. Há uma história que sucedeu em Índia, talvez você já conheça. É a história de um escorpião que estava sobre um pedaço de madeira em uma inundação. E ele estava indo sobre a madeira e uma pessoa chega para sacar o escorpião da inundação. E quando ele toca no escorpião, o escorpião lhe pica. E ele quita sua mão e novamente toca no escorpião, novamente, e alguém está vendo. Ele diz: tu não percebes que esse escorpião vai matar-te? Porque é da natureza do escorpião matar-te. Ele falou: eu não vou permitir que a natureza do escorpião domine sobre minha natureza de salvar. Essa é sua natureza. Pero minha natureza é de salvar, é de ter comunhão, é de ser um com o irmão. Se ele não tem essa natureza, é um problema entre ele e Deus. E eu não tenho excusas com relação a isto. Em Atos 20, 28,
Hay una expresión que no ocurre en ningún otro lugar de la Escritura. Hechos 20, 28. Hechos. En esa Escritura hay la expresión, la sangre de Dios. No hay en ningún otro lugar en la Escritura la expresión sangre de Dios. Tú vas a encontrar sangre del Cordero, sangre de Cristo, pero nunca la sangre de Dios. Y este texto dice que Dios ha comprado su iglesia con su sangre. Ahora, claro que Jesucristo es Dios, entonces es la sangre de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces el asunto unidad para nosotros es una teología o eclesiología. Para Dios es sangre derramada. Para Deus, a questão de unidade não é uma questão nem filosófica nem doutrinária. Para Deus é uma questão de hijo muerto em la cruz. Nós tratamos a unidade como doutrina. Nos assentamos em lugares com aire condicionado para discutir doutrina. Para Cristo foi um problema de cruz, de morte, de separação. Ele se separou do Padre para que nós pudéssemos juntar. Amém, amados? Que nós podamos pensar que este assunto é mais importante de aquilo que estamos pensando hasta ahora. O hermano Víctor Rodríguez, de Rosario, Argentina, ele diz que o pecado trajo uma crise em la Trinidade. Porque a Trinidade nunca havia se separado. Pero por causa do pecado, de la Trinidad se apartó de los otros. Nos oímos hoy día esto. Cuando Cristo habla, Señor, si fuera posible, pase de mí esta copa, Él no está hablando de la cruz, está hablando de la separación entre Él y el Padre. Es de eso que está hablando. Nuestro pecado causó crisis en la Trinidad. ¿Percibe hasta dónde va nuestro pecado? Queridos, unidade não é um tema qualquer. Quando Pablo habla de unidade, ele diz que Jesucristo derrubou a parede de separação que havia entre os judíos e os gentiles. Ora, em qual lugar de la Escritura vas a encontrar que havia um muro? Este muro era um muro que os judíos puseram entre o pátio de los gentiles e o pátio de los judíos. Este muro quem lo levantou foi os judíos. E havia uma pequena porta e arriba da porta estava qualquer gentil que passar, morre. Ora, Deus nunca levantou muro, Deus pôs um velo. Percebe a diferença? Nós ponemos muros intransponíveis entre nós e os irmãos. Deus põe um velo. Aviso, este velo não existe mais. E os muros siguen. Pero Dios ha derribado todo muro de separación. No necesitamos más tener muros, ni materiales ni virtuales. No necesitamos más de los muros. El velo fue protección para las personas. El velo era para impedir que el hombre llegara en el lugar santísimo y muriera por causa de la santidad de Dios. Entonces el velo no era para proteger a Dios, el velo era para nos proteger. El ángel con la espada en el jardín no era para guardar el jardín, era para nos guardar, porque vamos comer y estamos comiendo del árbol del conocimiento del bien, que es Jesucristo. Él es nuestra árbol, Él que nos revela. En Él están todos los tesoros de sabiduría y ciencia. En la medida que comemos, entendemos todas las cosas. Él nos revela todas las cosas. Es que nos dice la palabra. Y el ángel y el velo era para nos proteger. Y los muros que ponemos es para nos proteger de los hermanos. Queridos,
deveríamos nos avergonzar de los muros que ponemos constantemente. Silvia, no es mi hermano, es mi hermana. Venga, venga, venga. Entonces vamos a cantarle. No tengo ningún hermano en el techo. ¿Cierto? Entonces vamos a cantar así, mirando a los ojos. ¿Sí? ¿Podemos cantar? Recibe al corazón.